definirlo en 3 palabras sería móvil. Por un lado voy con un teléfono móvil que lo llevo aquí sujeto, encastrado en un aparato. Por otro lado es multimedia porque bueno, realizas diferentes contenidos como es audio, vídeo o fotografía, y a la vez es inmediato porque lo transmites de manera inmediata lo que tarda en cargarse a las redes sociales del evento. Euskadi ha contado con mis servicios para que pueda de alguna manera transmitir, acercarme a las personas que están participando en estos encuentros y transmitir en sus canales, en las redes sociales, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Quizá el enfoque interesante cuando te acercas a alguien con un teléfono móvil es que no es tan aparatoso como una cámara más tradicional. Y entonces, pues bueno, igual la barrera un poco de rechazo de la persona que tienes enfrente pues puede bajar un poco, ¿no? Que en tiempo real es importante ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estoy tratando de aportar mi granito de arena a los contenidos que se generan aquí, o sea, para tratar de mostrar una visión realmente desde dentro, ¿no? Como ejemplos, pues bueno, hacemos unas fotos nada más llegar y las colgamos inmediatamente, dando un poquito un contexto de dónde estamos. A la vez también grabamos pequeños vídeos, hemos entrevistado a Koldoviki Uriarte y lo hemos colgado en internet inmediatamente. También trabajo mucho, me gusta trabajar el audio, soy una persona muy de audio, me gusta mucho porque te acercas mucho a las personas, ¿no? Y luego enriquecer el audio con fotografía, con geolocalización, con diferentes posibilidades que nos da el móvil para enriquecer, digamos, la historia que estás contando, ¿no? Bueno, creo que es importante que la sociedad participe. Creo que la participación y la corresponsabilidad son 2 caras de una misma moneda, ¿no? Que por un lado sí que hay que participar, pero por otro lado pues también esa libertad de participar, de hablar, pues también posiblemente nos llevará, no sé, tenemos quizá la obligación de comprometernos más.